Muy buenos días, mis hermanos. Una vez más sean todos bendecidos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta mañana vamos a continuar con la serie que hemos estado estudiando del libro a los Filipenses y finalmente vamos a entrar al último capítulo, capítulo 4. Después del apóstol Pablo hablarle a los hermanos de Filipo de mantenerse enfocado en la meta es Cristo, de avanzar a sabiendas del peligro, de que hay ejemplos a imitar, pero que hay ejemplos que también debemos rechazar, que nuestro enfoque no debe estar en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales, porque nosotros estamos en esta tierra de paso, somos peregrinos y extranjeros. Y nuestra esperanza está en que un día las cosas van a ser diferentes para nosotros. Un día el Señor va a venir, vamos a resucitar con cuerpos glorificados. Esa es la esperanza de todos nosotros como creyentes. Ahora, con un corazón pastoral, los exhorta con ese conocimiento que tienen a vivir en firmeza espiritual. El apóstol Pablo quiere ver la iglesia de Filipo firme, madurando, los hermanos creciendo. Y ahora va a exhortarles en este sentido. Quiero invitarles a leer Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Dice el versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos con las manos vacías delante de ti, mi Dios. Venimos humillados, porque queremos escuchar tu voz. Queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros en este día. Gracias por tu palabra, porque ella nos da dirección. Ella nos dice exactamente la manera como tú quieres que vivamos. Ayúdanos a escucharla, a entenderla y aplicarla a nuestra vida, Dios. Gracias por el privilegio que nos concede en este día de reunirnos como iglesia para darte el primer lugar a ti, oh Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si volvemos al versículo 1, el apóstol dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Es importante ver la manera como el apóstol Pablo, con un corazón pastoral, se dirige a los hermanos míos, añorados, gozo y corona. Ustedes son mi orgullo. El apóstol Pablo está en la cárcel. Y desde la cárcel, con un corazón pastoral, está escribiendo a los hermanos en Filipo: ustedes son mi orgullo, ustedes son mi corona. Y la exhortación del apóstol Pablo aquí a los filipenses es a estar firmes. Él les muestra lo valioso que ellos son para él. Pablo desea lo mejor para sus hermanos. Es un corazón de padre, es un corazón pastoral. Es como cuando ustedes le están diciendo a sus hijos, le decimos a nuestros hijos: mi hijo, la calle está peligrosa, ten cuidado. Y usted se lo dice con todo el amor, con toda la ternura, tratando de que su hijo le ponga atención. A veces los hijos están con una actitud de que no quiere
no quieren escuchar lo que los padres están diciendo, pero el padre con todo el amor, con toda la ternura está dándole esa exhortación a sus hijos, ese llamado a que le escuche. Así mismo está el apóstol Pablo diciéndole a los hermanos en Filipos. En medio del peligro constante existía la posibilidad de que algunos de los hermanos de Filipos fueran confundidos doctrinalmente o con prácticas no dignas del evangelio de Jesucristo. La realidad es que mientras avanzamos hacia la meta, vamos a tener obstáculos, vamos a tener peligro, dificultades, confrontaciones, discusiones. Vamos a tener situaciones difíciles mientras estemos aquí sobre la tierra. Lo interesante es que Jesús nunca negó eso, el apóstol Pablo nunca negó eso, la Biblia nunca ha negado eso. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, verso 33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Van a tener dificultades, le dice Jesús a sus discípulos. ¿Dónde dice Jesús a sus discípulos que pongan su confianza? En Él, en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está diciendo a los hermanos: estad firmes en el Señor. Esa palabra en el Señor, quien más la usa en toda la Biblia es el apóstol Pablo. Quizás el 90% de las veces que se usa en la Biblia la usa el apóstol Pablo. Y él habla trabajando en el Señor, escogidos en el Señor, os saludo en el Señor, glorifíquense en el Señor, fiel en el Señor. Realmente el apóstol Pablo estaba muy claro que nuestras firmezas como cristianos están en el Señor. Si nosotros tratamos de vivir la vida cristiana basado en mí, en el yo, en mis habilidades, nosotros no vamos para ninguna parte. Nuestra firmeza está en el Señor. Y esa palabra "estad firmes" aquí tiene la idea de una orden militar. O sea que los creyentes tienen que mantener su posición mientras están siendo embestidos por ataques. Si los militares al momento de ser atacados por el enemigo se distraen, van a pagar el precio. Lo mismo ocurre con los creyentes. Vamos a tener muchas situaciones en esta vida que nos van a atacar, y la palabra de Dios nos está llamando a estar firmes. Una exhortación, un mandato de Dios a través del apóstol Pablo. Es en el Señor que nosotros podemos salir bien librados. Muchas veces estamos tratando de correr, avanzar en base a nuestras propias decisiones, en nuestros propios gustos, no entendiendo que nuestra firmeza, nuestra estabilidad está en el Señor. En 1 Corintios capítulo 7 hay un texto que me llamó mucho la atención y quiero compartir con ustedes. 1 Corintios capítulo 7. Mira lo que dice el verso. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. No voy a hablar de las viudas ni las mujeres. ¿Dónde quiero yo poner el énfasis? Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera. Lo que quiero destacar es lo que viene. Con tal que sea en el Señor. Es la parte que quiero destacar. O sea, el apóstol Pablo está, aún a las mujeres que están tratando de tomar una decisión, le está diciendo: su mejor decisión va a ser cuando ustedes las tomen en el Señor. No se lleven de lo que le están diciendo, no se lleven es en el Señor. La firmeza, la estabilidad de nosotros como creyentes está en el Señor. El apóstol Pablo estaba muy consciente y quería que los hermanos entendieran esto. Un creyente no debe flaquear en medio de la adversidad. No debe quebrantar su fe ni ceder ante la tentación y el pecado. Nosotros no podemos pretender estar firmes en nuestras propias habilidades y sapiencia, sino que esa firmeza única y exclusivamente debe estar en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En el Señor. Y hay un puntito ahí que tengo para llenar para ustedes. La única garantía de que nos vaya bien, ya ustedes saben la respuesta, es en el Señor. Es en el Señor.
Si usted quiere tomar decisiones en su matrimonio, con sus hijos, en el trabajo, en sus proyectos, y usted lo quiere hacer por su propia voluntad, usted se corre el riesgo. La garantía que la Biblia da de que a usted le vaya bien es en el Señor. Es en el Señor. La manera como nosotros podemos permanecer firmes, la manera como nosotros podemos avanzar hacia la meta de una manera estable cuando nosotros lo hacemos en el Señor. ¿Cómo permanecer firmes espiritualmente? Es lo que queremos, los principios que queremos enseñar esta mañana. ¿Cómo permanecer firmes? Le voy a decir algunas maneras que el texto nos muestra. En primer lugar, si quieres permanecer firme espiritualmente, procura vivir en armonía. Procura vivir en armonía. Finalmente aparece el conflicto. El conflicto al cual el apóstol Pablo de una manera indirecta ha dado pinceladas. Finalmente aparece aquí en el capítulo 4, versículo 2. Dice el apóstol Pablo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. El apóstol Pablo le pide de una manera muy gentil, le ruega, dice el texto, ruego a Evodia, y el texto original dice ruego a Síntique, la misma palabra para las dos mujeres. El apóstol Pablo se está cuidando de no transmitir la idea de que una de las dos era culpable. Había un conflicto entre estas dos mujeres. Y él dice, ruego a Evodia, ruego a Síntique. Realmente ellas, el texto manifiesta que no tenían un mismo sentir, no se ponían de acuerdo. Aunque el texto no dice específicamente cuál era el problema, había una situación entre ellas dos que no habían sido capaces de resolver. Y estaba dañando sus vidas, estaba dañando la iglesia. El apóstol Pablo le dice a uno de sus colaboradores que estas mujeres necesitan ayuda, que las ayude. Y ya desde el principio de la carta que comenzamos a predicar hace un tiempo, el apóstol Pablo ha ido dando algunas pinceladas en cuanto a la situación que estaba ocurriendo en la iglesia. Le voy a leer algunos textos. Filipenses capítulo 1, verso 27. La palabra de Dios dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo sentir, combatiendo unánimes por la fe en el evangelio. Capítulo 2, verso 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. 3 veces en el versículo 2 del capítulo 2 el apóstol Pablo menciona lo mismo, la necesidad de estar unánimes. Cuando el apóstol Pablo está insistiendo y a una persona, usted le está escribiendo a alguien y usted insiste con una misma palabra, una misma idea, usted quiere llamar la atención. Unánimes, sintiendo lo mismo, un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hay una actitud que estaba subiendo. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Versículo 14: haced todo sin murmuraciones y contienda. Haced todo sin tener la necesidad de hablar de otra persona, sin estar discutiendo todo el tiempo. Para el apóstol Pablo, una buena armonía era fundamental para el buen funcionamiento de la iglesia, para la estabilidad espiritual de los hermanos. La realidad es que Dios quiere que usted y yo vivamos en comunidad, que vivamos en unidad. Para Dios es muy importante que nosotros estemos de acuerdo. El apoyo de estas mujeres fue muy importante en los inicios de la iglesia de Filipos. La obra comenzó, como predicamos, con un grupo de mujeres que se reunía en la casa de Lidia, una persona que tenía
era comerciante, parece que tenía cierta solvencia, pero las mujeres fueron importantes. El apóstol Pablo la describe como colaboradoras. Y aunque el apóstol Pablo, como le decía, no da detalle en cuanto a la desavenencia de estas mujeres, para él es importante resolver esta situación. Yo quiero decirle, mis amados hermanos, que la mayoría de los conflictos que surgen en las iglesias, que surgen aún en nuestras familias, vienen por situaciones que son menores, por pequeñeces. Y discutimos por pequeñeces. Tenemos rivalidades por pequeñeces. A veces tenemos deseo de sobresalir. Y hay algunos que les gusta tener el primer lugar en los ministerios. Se parecen a Diótrefe, como dice 3 de Juan, versículo 9. Personas que están luchando por protagonismo y por buscar esa posición, ese protagonismo, dañan al otro. El conflicto entre hermanos es dañino para la iglesia y atenta contra la armonía de la iglesia. Cuando hay división en la iglesia, cuando no se ponen de acuerdo en un ministerio, cuando alguien en la iglesia tiene diferencia con otros, eso va en contra del propósito de Dios. En Juan capítulo 17, verso 21, Juan 17, 21, Jesús le dice al Padre: Padre, para que sean uno como tu Padre en mí y yo en ti, que sean uno. Jesús en su oración está mostrando la unidad que había en Él y en el Padre. No es diferente para la iglesia. No hay manera de nosotros impactar los de afuera si no hay unidad entre nosotros. Si las visitas llegan a este lugar y lo que ven es división y un conflicto y un chisme, no va a impactar a nadie. No va a impactar a nadie. El apóstol Pablo estaba decidido a resolver esta situación que de una manera u otra era un peligro para la iglesia. Porque parte de la iglesia podía parcializarse, entrar en crítica, rencor, orgullo, incluso hasta venganza, dependiendo con quién estuvieran los hermanos. Por eso es el interés del apóstol Pablo en resolver urgentemente esta situación. El resolver esta situación por el apóstol Pablo era imperante. En la Biblia de las Américas, en el versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que vivan en armonía en el Señor. Es la parte más cercana al original. Que vivan en armonía en el Señor. La Nueva Versión Internacional dice: ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Era importante para estas mujeres ponerse de acuerdo. Es importante para nosotros como iglesia tener ministerios de acuerdo, tener líderes que estén de acuerdo. La iglesia no avanza cuando los líderes no están de acuerdo. Dios no bendice cuando la iglesia no está de acuerdo. Era importante para la salud espiritual de estas hermanas, porque esa actitud de falta de armonía en ellas evidenciaba falta de ausencia de comunión. No tenían comunión, estaban con una dificultad unas con otras. Esas mujeres estaban siendo descalificadas por su actitud. Mujeres que tenían años en la iglesia, estaban desde el principio con el apóstol Pablo, pero su actitud la descalificaba. No era de ejemplo para las demás mujeres jóvenes. El apóstol Pablo está estimulando a estas mujeres: háganlo por Cristo. Pónganse de acuerdo por causa de Cristo. Quizá la diferencia entre ellas no se iban a salvar por ellas mismas. Y el apóstol Pablo, con mucho cuidado y mucho tacto, está manejando la situación para no mostrar parcialidad. Y él está diciendo: pónganse de acuerdo. Pablo está diciendo: la cruz de Cristo es más importante, el Señor es más importante. Háganlo por el Señor, vivan en armonía en el Señor. Realmente es muy triste cuando uno ve hermanos, hermanas en la iglesia manifestando ese orgullo que le lleva a mantener su posición aún en desmedro del otro, aún se dañe el ministerio, aún dañe otra vida. Si para lograr una posición en un ministerio o en la iglesia tú tienes que dañar
hablar mal, descalificar a otra persona, eso no es de Dios. No es así que opera el Dios que nosotros servimos y honramos en la Biblia. El apóstol Pablo estaba muy consciente de que una iglesia con problemas no impacta, de que una iglesia dividida no refleja el verdadero propósito, que la falta de armonía, de unidad, evidencian falta de amor. Y sobre todo una actitud que no da gloria a Dios. Por eso él estimula a sus colaboradores, a su colaborador, que incluso no menciona el nombre. Estas mujeres necesitan ayuda. Los chismes, la falta de armonía, la falta de unidad impiden que la iglesia impacte en la comunidad. Cuando nosotros en los ministerios estamos tratando de buscar protagonismo, estamos hablando mal de otra persona, hablando mal de los líderes, nosotros estamos abriendo una brecha que entre todos los hermanos tenemos que cerrarla. Si mientras estamos unidos, todos estamos uno con otro cerrando la brecha para que Satanás no entre. Pero cuando estamos hablando, esa brecha se abre y por ahí se mete el enemigo para dañar las relaciones, para romper la armonía de la iglesia, la unidad de la iglesia. Nosotros por esta razón tenemos que estar en los ministerios orando todo el tiempo, velando todo el tiempo, cuidando nuestro caminar con Dios, no confiarnos. Vuelvo al versículo 3, capítulo 2, verso 3. No hagáis nada por contienda o por vanagloria. Y el versículo 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La manera como Dios se va a glorificar en esta iglesia es cuando nosotros estemos todos avanzando en una misma dirección, para que el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo sea predicado. Que todos estemos empujando en la misma dirección. No que estemos buscando protagonismo, porque esto no se trata de nosotros. Esto se trata de nuestro Señor Jesucristo. Porque es de Él, todo es de Él y para Él. Entonces, para nosotros tener firmeza espiritual, nosotros tenemos que tener armonía entre nosotros. En segundo lugar, necesitamos procurar un espíritu de gozo. Un espíritu de gozo. En su exhortación a los hermanos de Filipo, Pablo quiere mostrarle lo que significa descansar en el Señor. En el versículo 4, él dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pablo ve como una necesidad avanzar hacia la meta con una vida de gozo, como debe ser la vida de los creyentes, como tiene que ser en la vida de los creyentes. Cuando el apóstol Pablo está diciendo regocijaos en el Señor siempre, él está diciendo que el gozo del cristiano debe ser un gozo continuo. Al él usar ese adverbio ahí siempre, está diciendo que el gozo del creyente no debe ser, no es circunstancial. Debe ser siempre, gozados en el Señor siempre. El apóstol Pablo indirectamente está mandando un mensaje. El creyente que se regocija en el Señor no menosprecia, no maltrata a otra persona, no desune, todo lo contrario. El gozo en el creyente no es un estado emocional. Es una actitud que muestra dependencia en Dios. Que podemos descansar porque Dios es el que tiene el control. Regocijaos en el Señor siempre, dice el apóstol Pablo. Muchas veces nosotros los creyentes no encontramos mucho motivo de gozo porque la maldad, la miseria, el dolor, el sufrimiento, la desesperanza, incluyendo el pecado, no nos permiten a nosotros, no nos inspiran al gozo. Y como decía el salmista en el Salmo 51, 12, cuando él está hablando de su confesión y él se siente que ha perdido el gozo, él dice a Dios, devuélveme el gozo. Dios, devuélveme el gozo. Porque hay situaciones que quitan el gozo. El pecado quita el gozo. Es imposible que un creyente esté pecado y esté en gozo. Eso es imposible. Es una contradicción.
Y el apóstol Pablo, en medio de su confesión, dice: devuélveme el gozo. Hay situaciones que no nos inspiran a tener gozo. Hay muchas veces hay personas a nuestro alrededor que nos hieren, nos decepcionan, que también contribuyen a nosotros no tener un espíritu de gozo. Yo quiero decirle que la única fuente de gozo segura, la única fuente de gozo confiable, que no cambia, es nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo los manda a regocijarse en el Señor. Una vez más, en el Señor. En el Salmo 16:11, el salmista dice: me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Es en el Señor que nosotros disfrutamos del gozo. Usted, con situaciones de la vida, usted puede tener alegría aparente, pero eso no es gozo. Ese no es el gozo que la Biblia está hablando. El gozo que estamos hablando en la Biblia no es circunstancial, no depende de cómo yo me sienta, de los eventos que estén pasando en mi vida. Mi gozo depende de Dios, en el Señor. El gozo del creyente fluye del conocimiento de Dios, de contemplar las misericordias de Dios, que siendo inmerecedores, Él nos ha amado primero, de la confianza que tenemos en que Él va a suplir para nuestras necesidades, de que podemos depender de Él porque Él nunca nos ha fallado, y todas esas cosas traen gozo a nuestras vidas. Regocijaos en el Señor siempre, dice el apóstol Pablo. En tercer lugar, para nosotros tener firmeza en nuestra vida espiritual, procura ver las cosas desde el punto de vista de los demás. Procura ver las cosas desde el punto de vista de los demás. Eso va a evitar que seamos tan juiciosos, que estemos cuestionando todo el tiempo. En tal sentido va a disminuir las fricciones y las contiendas. Verso 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, dice el texto. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Esa palabra gentileza que aparece ahí en el texto es la que mejor, en el idioma castellano, es la que mejor abarca la idea que el autor quería transmitir. Pero hay muchas traducciones que la traducen como generosidad, misericordia, amabilidad, bondad, paciencia, mansedumbre. Todas ellas pudieran aplicar. Todas ellas pudieran aplicar. La idea que está detrás de la palabra es ser tolerante a los defectos de los demás. El apóstol Pablo viene de hablar de un conflicto. Ser tolerante a los defectos de los demás, tratar con misericordia sus fracasos, estar dispuestos a ceder. Es la idea. Ver las cosas desde el punto de vista de los demás. Si nosotros no aprendemos a ver las cosas desde el punto de vista de los demás, va a ser muy difícil nosotros tener armonía, tener unidad, empujar hacia la misma dirección. Si nosotros vemos las cosas desde el punto de vista de los demás, vamos a ser sensibles a sus necesidades. Si vemos las cosas desde el punto de vista de los demás, nos vamos a identificar en sus situaciones, en las situaciones que Dios ha permitido. Y posiblemente me va a permitir a mí ver un punto de vista diferente al punto de vista mío, que posiblemente yo he estado ofuscado en ese punto de vista pensando que es el mejor, pero la Biblia me está diciendo: tú tienes que aprender a ver las cosas desde el punto de vista de los demás. Cuando aprendas esto, van a disminuir los conflictos, van a disminuir las desuniones, van a disminuir los problemas entre ustedes. Cuando nosotros vemos las cosas desde el punto de vista de los demás, eso va a mostrar en nosotros una actitud de humildad. Porque cuando no la veo desde el punto de vista de los demás, estoy mostrando un sentido de orgullo, de creerme que soy superior a mi hermano, o pensar que merezco más porque yo soy. Nosotros debemos siempre recordar que el Dios que yo sirvo, el Dios que me salvó a mí, es el mismo Dios que salvó a mi hermano que está pasando por una situación. Muchas veces pensamos que el Dios es exclusivamente mío y que es misericordioso conmigo, pero con el otro no.
Primero de Pedro capítulo 3, verso 8. Primera de Pedro capítulo 3. Dice el apóstol Pedro, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Tengan un mismo sentir, sean compasivos. Eso lo aprendemos con lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Un fruto del Espíritu. La palabra de Dios nos estimula a nosotros a ser sensibles y misericordiosos hacia los demás. Cuando usted piensa que se debe hacer o practicar o establecer su punto de vista sin pensar en lo que el otro pueda, eso va a generar mucha dificultad en la iglesia, en la relación, en su matrimonio, en su relación con sus hijos. A veces hay mucho conflicto en la pareja porque no soy capaz de ponerme en el punto de vista de mi esposa o en el punto de vista del esposo. No somos capaces de ver las cosas desde el punto de vista de los demás. El apóstol Pablo aquí nos está estimulando a esto. Ustedes quieren tener una vida espiritual firme, aprendan a ver las cosas desde el punto de vista de los demás. Eso va a bajar la fricción, va a bajar los problemas, va a bajar las dificultades. Y por último, cuarto lugar, procura descansar en el Señor. Procura descansar en el Señor. Si tú quieres vivir espiritualmente firme, aprende a descansar en el Señor. La mayor estabilidad en el camino a la madurez la encontramos cuando somos capaces de descansar en el Señor. Versículo 5 y parte del 6 dice: el Señor está cerca, por nada estéis afanosos. Aquí en el texto el apóstol Pablo dice: el Señor está cerca. No se está refiriendo a la venida de Cristo. Él se está refiriendo a la presencia del Señor que está cerca de nosotros todo el tiempo. En tal sentido, no tenemos que afanarnos. No está hablando de la venida de Cristo. Si el Señor está cerca, va a escuchar nuestro clamor, puede escuchar nuestro clamor. El Señor está cerca para socorrernos. Nunca llega tarde. El Señor está cerca y por eso no debemos estar ansiosos ni temerosos, porque su presencia nos conforta. Su presencia nos conforta. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se narra una historia de Josué cuando a la muerte de Moisés, Dios elige a Josué para llevar el pueblo finalmente a la tierra prometida. Y hay algunos textos que son muy estimuladores, viendo cómo Dios está diciéndole a Josué: aprende a descansar en mí. Llevar el pueblo de Israel después de estar 40 años en el desierto a la tierra prometida posiblemente iba a generar en cualquier persona cierta incertidumbre. Dios le está diciendo a Josué: aprende a descansar en mí. Versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Versículo 7: solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ustedes están viendo dónde está la garantía de ese descanso para Josué: en la obediencia a las Escrituras. La garantía del descanso de Josué está en obedecer para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado, dice Dios. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sigue con las Escrituras, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando nosotros descansamos en el Señor, nos va bien.
Pero ese descanso, la base de ese descanso es la obediencia a Dios. Que usted sea obediente a la palabra de Dios, a lo que Dios tiene establecido aquí. Y que podamos vivir y caminar hacia la meta en obediencia a la palabra de Dios. Si nosotros vamos a caminar hacia la meta en base a nuestros propios criterios, nosotros no vamos a avanzar. Eso va a ser una distracción para nosotros y nos vamos a paralizar y posiblemente a retrasar. Avanzamos hacia la meta siendo obedientes a la palabra de Dios, y eso es lo que nos ayuda a descansar en Dios. Hay situaciones difíciles en nuestras vidas. Conflictos en el hogar, conflictos en las relaciones, conflictos muchas veces en situaciones de la iglesia, que se convierten en una carga pesada. Hay pocas cosas que cargan a uno más que tener conflicto con otra persona. Si usted tiene el trabajo con un conflicto con un compañero de trabajo, posiblemente usted no tiene la motivación, el deseo de ir a trabajar al otro día cuando yo le vea la cara a esa persona. Y eso desanima. Se convierte en una carga pesada para nosotros, una carga que muchas veces nos paraliza. Jesús le dice a sus discípulos en Mateo 11:28, venid a mí, todo el que esté trabajado y cansado, y yo os haré descansar. Jesús le está diciendo a sus discípulos, el descanso es en mí, dice Jesús. No es descansar en mis propias habilidades, en mis propias capacidades, en mis propios recursos, en mis propios conocimientos. El descanso que Pablo está estimulando a los hermanos de Filipo, el descanso que Jesús está estimulando a sus discípulos, es a descansar en el Señor. Venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, y dice Jesús, y yo os haré descansar. El descanso viene cuando usted y yo somos capaces de dejar nuestra posición a un lado. Porque muchas veces radicalizarnos en nuestras posiciones es lo que nos lleva a tener diferencia con los hermanos, a dañar a un hermano, aún a tener percepciones erradas de hermanos. La palabra de Dios quiere que usted avance firme hacia la meta. Dios quiere verle a usted crecer espiritualmente. Dios quiere verle a usted echar raíces en Él. Pero para que esto ocurra, usted tiene que estar apegado a las Escrituras. No hay manera de que un creyente pueda avanzar divorciado de las Escrituras. Las Escrituras deben ser el mejor aliado para el creyente, el mejor aliado para tu vida. Si la palabra de Dios está diciendo que las Escrituras pueden ser el mejor aliado para tu vida, entonces es como sabio estar leyéndola cada momento, buscando en ella lo que Dios tiene para nosotros, buscando en ella sabiduría. Dios quiere vernos avanzar, que nosotros podamos descansar en ese camino, aunque con mucha dificultad, con muchos obstáculos, nosotros podamos sentir el descanso, porque quien nos lleva es el Señor en sus brazos. Vamos avanzando hacia la meta, pero quien nos lleva es el Señor. Ese es el descanso que el apóstol Pablo quiere ver en la vida de cada uno de nosotros. Que aprendamos a confiar en el Señor. Yo quiero que usted se vaya a su casa. Una vez más hemos escuchado la palabra de Dios, pero tenemos que obedecerla, escucharla, obedecerla, ponerla en práctica en nuestras vidas. Era la exhortación del apóstol Pablo a los hermanos en Filipo. Y es mi exhortación para ustedes en esta mañana. Yo quiero terminar esta predicación con una pequeña cancioncita, una alabanza que quiero que ustedes escuchen una parte de ella. Y mientras escuchamos, voy a pedirle a Daniel que suba. Dios le bendiga.